día de hoy les vamos a hablar de citoacidosis diabética en pediatría. En cuanto al concepto de la citoacidosis diabética, es el estado de descompensación metabólica grave por la sobreproducción de cuerpos cetónicos, la disminución de la insulina y la sobreproducción de las hormonas contrarreguladoras. Su mortalidad es menos del 1% de los centros especializados y su principal causa de muerte es el edema cerebral. En cuanto a etiología, se divide en si es un déficit absoluto o un déficit relativo o aumento de necesidad de insulina. El déficit absoluto, uno es la forma de debut clínico o la forma de presentación de la enfermedad, o por la omisión de la administración de insulina, ya sea por trastornos adaptativos o problemas técnicos en la infusión subcutánea continua de la insulina. Y el déficit relativo de la insulina es en situaciones de estrés, ya sea un estrés fisiológico como una enfermedad o una infección. El uso de medicación hiperglicemiante como los corticoides, los pesticidas, los simpático-miméticos y transgresiones dietéticas sobre un control metabólico previo. En cuanto a la fisiopatología, ¿cómo empieza la cetoacidosis diabética? Primero se da una disminución de la insulina, un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Estas producen un aumento de las lipasas que son sensibles a la glucosa, y esto hace que se produzca una lipólisis y se aumenten los ácidos grasos delicados circulantes, lo cual en cuanto al ciclo que debe seguir están saturados, ¿no? Digamos, los ácidos grasos pasan a convertirse gracias a la coenzima A en acil A y van a la mitocondria a convertirse en acetil-CoA. Lo que pasa en este caso es que lo que recibe la mitocondria está sobresaturado y genera que el oxalacetato también esté disminuido justamente por la glicemia intracelular aumentada. Entonces lo que pasa es que genera que el resto que ha continuado de rezago y saturación se convierta en oxalacetato y beta-hidroxibutirato. El oxalacetato se descarboxila y se vuelve cetona, lo cual es lo que olemos en el aliento, característico manzana. Y el 3-beta-hidroxibutirato es lo que se excreta en la orina y es medible también. Aparte de eso, también hay una parte de la fisiopatología que es la depresión de líquidos y de electrolitos. Esto se debe a que la glucosa sobrepasa el umbral renal de la reabsorción de la glucosa, por lo tanto es transportado y excretado en la orina como tal, al igual que los cuerpos cetónicos, solo que en menor cantidad. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la presentación inicial, ya sea en una diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 pediátrica, más frecuentemente tipo 1. El mayor riesgo es por mal control metabólico, cuadros previos, ya sean adolescentes, trastornos psiquiátricos, un estatus socioeconómico bajo. Se incrementa más cuando se omite la dosis de insulina indicada, pobre control metabólico, desórdenes psiquiátricos, esto incluye también los alimenticios, una familia inestable, una peripuberal o adolescentes mujeres, pobre acceso a la salud, el mal uso de la bomba de insulina y la ingesta de fármacos. En cuanto al cuadro clínico, habitualmente su evolución es muy rápida, en menos de 24 horas, y eso hay que tomarlo en cuenta para evaluar al paciente. ¿Cómo puede ingresar? Puede ser tanto un dolor abdominal con vómitos, que puede ser confundido con otro cuadro, pero también puede ser una cetoacidosis diabética. Los síntomas van de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómitos, deshidratación, dolor abdominal, debilidad y cambios en el estado mental. Lo cual es muy raro que evolucione a un coma, pueden ingresar con un estado mental completo, normal, a pasar a ser un poco afectado. En cuanto al examen físico, se encuentran las mucosas secas, la turgencia de la piel disminuida, normal de 2 a 3 segundos, el aliento cetónico, la respiración de Kussmaul, una taquicardia, hipotensión. Y bueno, también la causa más frecuente de esto es por una infección
pueden venir pacientes normotérmicos o hipotérmicos por la misma cetoacidosis, pero si esta hipotermia severa nos indica un mal pronóstico. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que considerar primero la glucosa más de 200 miligramos por decilitro, el pH menos de 7.3, el bicarbonato menos de 18, el beta-hidroxibutirato, que es un poco difícil que se doce aquí, pero más de 3 milimoles por litro, o una tira de cetona sinalina positiva. En cuanto a los criterios de severidad, algunas guías en los niños consideran sobre todo el pH y el bicarbonato para considerarlo entre leve, moderado y severo. El pH en leve es menos de 7.3, en moderado menos de 7.2 y en severo menos de 7.1. El bicarbonato menos de 15 en leve, menos de 10 en moderado y menos de 5 en severo. En cuanto a la glicemia, en todos es más de 250. Cetonuria positiva, cetonemia positiva, una osmolaridad variable. El anion gap también varía, leve menos 10, moderado más 12 y severo más 12. Y el estado de conciencia en el leve está alerta, moderado somnoliento y severo en estupor o coma. En cuanto a los exámenes auxiliares, se considera la glucemia, el nitrógeno ureico, la cetonemia, el beta-hidroxibutirato, los electrolitos séricos, la osmolaridad, los gases arteriales, el examen de orina completo y un hemograma completo. La leucocitosis es frecuente en un rango de 40.000 y 60.000, pero esto no indica que sea una infección causada por una infección, porque este es proporcional a la cetonemia. Entonces, al dar el manejo, al hidratar al paciente, puede que la leucocitosis se eleve. Buenas tardes, doctor. Buenos compañeros, nuevamente otros. Y ahora vamos a hablar sobre el manejo. Bueno, básicamente el manejo de la cetoacidosis diabética tiene tres pilares, que es básicamente la fluidoterapia, la insulinoterapia y las medidas de soporte. Siguiente, por favor. Y bueno, antes obviamente necesitamos objetivos para saber si nosotros hemos tratado bien al paciente o si hemos llegado a estos objetivos, como la corrección de la deshidratación y las alteraciones electrolíticas que ya lo mencionaron, corregir la acidosis y revertir esta cetosis, la corrección de la hiperglucemia de manera progresiva, porque si nosotros hacemos una corrección de esta hiperglucemia de manera brusca, podemos hacer que el paciente tenga la complicación del edema cerebral, evitar complicaciones de la terapia, como el edema cerebral, identificar y tratar algún evento precipitante. Siguiente, por favor. Ahora, como primera etapa o primer paso, tenemos la fluidoterapia, que, bueno, antes necesitamos hacer nuestro ABC cuando el paciente venga, ver cómo está la vía aérea, ver si el paciente necesita oxígeno o no necesita, ver el nivel de conciencia en el que está el paciente. Y bueno, según eso, por ejemplo, en las guías menciona poner una vía periférica, pero otras guías mencionan dos vías periféricas, tanto para la hidratación, la fluidoterapia, para la insulinoterapia y para la extracción de muestras, para no estar pinchando al paciente a cada rato. Siguiente, por favor. Bueno, el paciente básicamente nos va a llegar con shock o sin shock. Si el paciente nos viene sin shock, se le da un bolo de cloruro de sodio, que es una solución isotónica, al 0.9% a 10 cc por kilogramo en una hora. Pero si el paciente viene en shock, se le da un bolo de cloruro de sodio al 0.9% a 20 cc por kilo. Ahora, si el paciente requiere, se le puede repetir dos bolos de 10 cc por kilo. Después se le hace el cálculo del déficit. Esto es según lo que mi compañera explicó, el nivel en el que se encuentra la cetoacidosis diabética, si es leve, moderado o severo. Si ponemos que es leve, tenemos que asumir un 5% del peso corporal que está perdiendo de volumen el paciente. Si es moderado, un 7% y si es severo, el 10%. ¿Sí? Bueno, tenemos que calcular la solución de mantenimiento y esto lo vamos a hacer con el método de Holiday-Segar que todos conocemos.
que son los primeros 10 kilogramos, los 100 cc, los segundos 10 kilogramos, los 50 cc, a partir de 20 kilogramos, 20 cc. Y es importante acá mencionar que no debemos exceder los 50 cc en las primeras 4 horas, porque es lo que ya les mencioné, podemos al paciente precipitar a un edema cerebral. También es importante mencionar que en pacientes obesos o con sobrepeso no podemos excedernos en la sobrehidratación a estos, y las guías mencionan que necesitamos un máximo de 80 kilos para poder calcular esta dosis de mantenimiento. Aquí hay un ejemplo con un paciente varón de 30 kilos con shock y deshidratado severo. Bueno, como es con shock se le da 20 cc y bueno, por 30 que es el peso sería 600 de bola al inicio. El cálculo del déficit se le hace como es severo, estamos usando el 10%, estamos asumiendo el 10% de la pérdida de volumen, y el cálculo de mantenimiento con la fórmula de Holiday-Segal sale 1700. Entonces, si sumamos el cálculo del déficit y el cálculo de mantenimiento, nos da 4700 mililitros en 24 horas, 24 o 48 horas. Siguiente, por favor. La segunda etapa es la insulinoterapia. Siguiente. Necesitamos una insulina cristalina o regular. Esto por vía endovenosa. Es importante que nosotros iniciemos esta segunda etapa en la segunda hora de la fluidoterapia, porque si nosotros iniciamos precozmente, igual nosotros estamos predispuestos a que el paciente se complique con edema cerebral. Bueno, la dosis es de 0.05 a 0.1 unidades por kilogramos por hora por vía endovenosa. Y una forma fácil de acordarse de cómo dar esta insulinoterapia es básicamente el 1 mililitro por una unidad internacional. Se diluye 50 unidades internacionales en 50 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. Depende del peso. Bueno, ahora, luego tenemos que medir la velocidad de descenso de glicemia. Como dijimos, esto tiene que ser de manera progresiva y tiene que disminuir cada hora entre 50 a 75 miligramos por decilitro por hora, o el 10% de esto. Si la glucosa no disminuye, tenemos que revisar si estamos haciendo las cosas bien, revisar si el estado de hidratación o si la insulinoterapia están llevándose de manera correcta. Pero si la glicemia disminuye rápido, debemos disminuir la infusión de insulina al 50%. Obviamente esto bajo el criterio del médico. Cuando nosotros lleguemos a una glicemia de 200 miligramos por decilitro, debemos disminuir la insulina, aumentar estos al 5% y aumentar el electrolito si el paciente lo requiere. Ahora, bueno, es importante mencionar que la insulina tenemos que mantenerla hasta corregir esta acidosis metabólica. Y cuando hacemos corregirla, tenemos que llegar a un pH mayor a 7.3 y un bicarbonato mayor a 15 miliequivalentes por litro. Siguiente, por favor. La monitorización es importante porque nosotros tenemos que medir estos parámetros bioquímicos para ver si el paciente, básicamente para jugar con estos parámetros del paciente. Primero vamos a ver el sodio, que bueno, básicamente el paciente va a venir con hiponatremia por estas pérdidas en la diarrea, en los vómitos, que va a hacer que básicamente haya pérdidas entre 5 al 10 miliequivalentes por kilo. Y nosotros sabemos que por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa plasmática que sube, disminuye 1.6 a 1.8 milimoles por litro de sodio. Es por esto que necesitamos corregir el sodio para poder infundirle o no al paciente y ver si tiene una hiponatremia real o no. La fórmula es sodio medido más 0,016 por la glicemia. Aquí hay un ejemplo. El mismo paciente de 30 kilogramos con shock, deshidratado severo, tiene un sodio sérico de 130, que vemos que aparentemente es una hiponatremia, pero con una glucosa de 320. Haciendo la fórmula y corrigiendo este sodio, nos sale que su sodio real es 135.12. Y bueno, el potasio, como el paciente viene deshidratado, el potasio suele estar disminuido también. Pero con la hidratación y con la insulina suele normalizarse este potasio a niveles normales.
pero si es necesario, nosotros tenemos que ver básicamente en qué nivel se encuentra el potasio. Si el potasio se encuentra en más de 5, se tiene que retrasar la administración de potasio hasta que llega a menos o menor o igual a 5. Si el potasio se encuentra en 3.5 o 5, se le tiene que agregar 40 milimoles de potasio a la infusión después de administrar el bolo de reemplazo de líquido de inicial. Y si el potasio se encuentra en menos de 3.5, se tiene que comenzar 40 milimoles de reemplazo de potasio lo antes posible y retrasar la administración de insulina hasta que el nivel de potasio sea normal. Es importante también mencionar que nosotros, cuando vayamos a infundir potasio, tenemos que esperar a que el paciente haga diuresis. No podemos empezar potasio hasta que el paciente no haga diuresis. Sí. Bueno, el fosfato en una cetoacidosis diabética suele estar en niveles normales, pero con el tratamiento puede haber una depresión intracelular, y si nosotros encontramos que hay un déficit, se le tiene que básicamente administrar. Si encontramos un fosfato de menos de 1 a 1.5 miligramos por decilitro, es en donde nos tenemos que preocupar. Y en cuanto al bicarbonato, es importante mencionar que no está indicado el bicarbonato en una cetoacidosis diabética, pero porque básicamente la insulinoterapia y básicamente inhibe la lipólisis, y esta hace que a su vez disminuyan los cuerpos cetónicos y bueno, aumente el nivel de bicarbonato. Por eso es que no está recomendado, pero como en medicina sabemos nada es absoluto, si nosotros hacemos un buen tratamiento, seguimos los pasos correctamente y el pH continúa en menos de 6.9, podemos pensar en administrar el bicarbonato. Y si le administramos, la dosis es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo, se le infunde el 50% en 30 minutos y el resto a 1 a 2 horas más o menos. Siguiente. Bueno, la hoja de monitorización es importante porque no podemos dejar de seguir a este paciente. Acá tenemos básicamente un resumen de a qué hora o en qué horas tenemos que monitorizar a este paciente. Los signos vitales a cada hora, la glicemia, la central a la primera hora y a las 6 horas, y luego la capilar en cada hora. Los electrolitos, sodio, calcio y fosfato y urea se da a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora y a la 12ª hora. La creatinina es al inicio, cuando apenas se le toman los primeros estudios, y luego un día después. El AGA son las 4 primeras horas y la osmolaridad efectiva es a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora y a la 12ª hora. Siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, los efectos adversos al tratamiento, el principal es el edema cerebral, pero puede haber una sobrehidratación y un edema agudo de pulmón. Puede haber una hipoglucemia por exceso de la insulina y una trombosis del catéter venoso central. Sí. Perdón, acá me equivoqué. Esto es básicamente el edema cerebral, que existen factores de riesgo que son dependientes e independientes a esta cetoacidosis diabética. Al tratamiento, perdón. El uso de bicarbonato, como ya lo mencionamos, la sobrehidratación de las primeras 4 horas de más de 50 cc, como ya lo dijimos, el descenso rápido de la glicemia de más de 100 miligramos y la administración de insulina en la primera hora de la pluriterapia son factores dependientes al tratamiento para que nosotros hagamos un edema cerebral. Y los factores independientes son una edad menor de 4 años, al inicio de la diabetes, demora en el diagnóstico y tratamiento después de iniciar los síntomas y signos, niveles altos de urea al inicio de la enfermedad y una acidosis severa al diagnóstico. Si nosotros nos encontramos con un edema cerebral, el tratamiento básicamente es mannitol a 0.25 a 1 gramo por kilo en 20 a 30 minutos. Bueno, este es el caso clínico. Es un lactante varón de 14 meses. Tiene como antecedentes perinatales una madre de 36 años tratada con fluoxetina, embarazo evolutivo, una cesárea por placenta previa tratada a las 37 semanas, padre con PCR positiva para COVID al nacimiento, la madre negativa, el hijo negativo, si no me equivoco también.
requiere oxígeno menos de 24 horas, con un Upper 8 al 9 y un Silverman de 2, que es importante. El tamizaje metabólico, auditivo y cardiológico normales, y un desarrollo posterior con hipotonía y retraso motor grueso desde los 4 meses, sin seguimiento neurológico adecuado, porque los solicitó a los padres y ellos nunca acudieron a sus citas. En la presentación actual, 5 días previos a esta enfermedad, el paciente presentó irritabilidad e hiporexia de los sólidos. En las últimas 24 horas se presentó con fiebre no cuantificada y gingivorragia. Cuando acudió a la consulta externa, se le diagnosticó una probable otitis y se le trató con amoxicilina, ácido clavulánico, si no me equivoco, y tras la primera dosis presenta vómitos repetidos. Horas después, el paciente presenta letargo, somnolencia, palidez, respiración rápida y acude a urgencias. Cuando ingresó a urgencias, se le valoró con el triángulo de riesgo de pediatría y se le catalogó como un riesgo vital por la somnolencia, la taquipnea con Kussmaul, la palidez, los signos vitales súper mal, una glucosa capilar de 565 miligramos por decilitro, una gasometría con una acidosis metabólica clara, una glucosa sérica de 611 miligramos por decilitro, cetonas séricas y urinas positivas, y bueno, básicamente le diagnosticaron cetocidosis diabética. Y si alguien se quiere animar a responder la pregunta de cuál sería el siguiente paso al manejo inicial, iniciar infusión de insulina en bolo inmediato, administrar expansión con solución salina 0.9, 20 mililitros por kilo, administrar bicarbonato de sodio intravenosa, iniciar antibióticos de amplio espectro o suspender vía oral e iniciar insulina subcutánea. Primero indicaríamos, ¿no?, la fluidoterapia efusiva. Sí, muy bien. Es la administrar expansión de solución salina del 0.9%, porque ya es prácticamente severo y está en shock y se le tiene que dar la vuelta. Gracias. Bueno, el manejo inicial básicamente fue la expansión con solución fisiológica del 0.9%, 20 miligramos por kilo, se le dio 2. La insulina intravenosa continua con la dosis adecuada. Como este paciente era menor a 5 años, se le dio 0,05 de insulina. Sistema doble de bolsa con aporte de glucosa al descender más de 100 miligramos por decilitro por hora. El monitoreo hemodinámico y gasométrico continuo. Y bueno, básicamente el paciente evolucionó de manera correcta. Eso sería todo. Preguntas. ¿Quedó claro más o menos? Se propuso una bibliografía que está agradeciendo a todos, por favor. Esta es la guía técnica del MINSA, ¿no? Del Hospital de Niños del 21. Creo que está vigente, sin embargo, es útil aún, ¿no? En lo personal, a mí esta diferencia mucho si es que queda claro el manejo del etapa aguda, ¿no? Hay algunas características que probablemente son más de especialidad o de hospitalario, que probablemente sea algo más tedioso de entender, pero lo importante es conocer qué hacer frente a este tipo de patologías que nos pueden llegar en cualquier momento, ¿no? Estoy hablando de una insuficiencia hepática, por ejemplo, estoy hablando de un shock hipovolémico que me puede llegar en emergencia, estoy hablando de una cetoacidosis diabética, ¿no? Voy a regresar por el tratamiento. Pues lo primero es evaluar al niño cómo llega, ¿no? En qué condiciones llega a la emergencia, ¿no? Y eso a partir de, como dijeron, el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Es un tercer aspecto, ¿se acuerdan de eso? El triángulo. De respiración, ¿no? Tenemos escasos, no diré segundos, pero pocos minutos para hacer una evaluación rápida de cómo llega el niño a la emergencia, ¿no? Y esto aplica para cualquier niño en condiciones críticas, ¿no? Es diferente encontrar un niño alegre, dejarle el estetoscopio, que encontrar un niño que está con un compromiso del sensor importante. Es diferente encontrar un niño que entra caminando, que está irritable,
O que encontraron un niño que lo trae la policía en brazos porque estaba haciendo cero y resulta que lo montaron mal y lo pusieron en la camilla, ¿no? O el ejemplo que usaba ayer con el otro aula, o estoy haciendo práctica en cualquier centro de salud de la Unión, o estoy en Chival, por ejemplo, y llega un niño que yo sé que es diabético, que se va a hacer un tour por ahí y de pronto ingresa a la emergencia o a la instalación de salud diaforético, pálido, deshidratado, con esa respiración de Kussmaul que tanto nos han dicho. Y el papá me dice, doctor, doctora, es un niño que tiene riesgo de diabetes, ¿no? Pero hace como 2 días que está con una tos frecuente, constante, que no está bien, probablemente se va descompensado, ¿no? O por el viaje tuvo una diarrea, una laberintitis que también lo descompensó. Entonces, lo primero es el contacto con el niño, en qué condición está, con su triángulo de evaluación pediátrica que está rápido, o a través del ABC que todos conocemos. Entonces, este niñito, por ejemplo, que tiene, no sé, 4 años, 5 años, que llega a la emergencia del establecimiento de salud en esa condición, ¿qué es lo primero que haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Ya tengo antecedentes que es diabético, ¿no? Que está con diarrea hace 2 días. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo primero que haríamos? Un acceso periférico, ¿verdad? Aparte de la evaluación que se hizo en triángulo en ABC, es un acceso periférico y se ponen 2 buenos accesos. Esto quedó claro en el aspecto del manejo de hidratación. Tienen 2 circunstancias, o viene en shock o no viene en shock. Este niño, digamos que está con compromiso del sensor, que tiene un grado de compromiso importante, que está casi soporoso, está en shock. Viene capilar más de 3 segundos, no le palpo el pulso periférico, el pulso central de una piel reticulada, está en shock. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocarle un bolo, ¿verdad? ¿A cuánto le coloco? 20 por kilo. Si pesara 15 kilos, ¿cuánto le corresponde? 15 por 20, ¿verdad? La guía dice 3 bolos, el primero de 20 y luego los 2 de 10, ¿no? Pero como sabemos en manejo de deshidratación, podemos colocar hasta 3 bolos de manera consecutiva, ¿no? Entonces, como se mencionó el ejemplo, este niño le correspondería un bolo de 20 por kilo. Ese es el manejo importante. Y si no viene con shock técnico, 10. ¿En qué tiempo le pasó? En 1 hora. Le indicaré a la enfermera que en 1 hora le pase. ¿Y qué le pasó? ¿Bolo de qué? Cloruro de sodio, 9 por mil. El suero fisiológico que conocemos, ¿no? Esa es la primera parte, el manejo rápido, inmediato que tomamos de nuestro paciente. Y la segunda es el cálculo de déficit, que cuando mencionaron es de acuerdo al porcentaje de la carga de peso, ¿no? 5, 7 y 10%. Es la simple, ¿no? Quedó claro este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si es un niño que pesa 30 kilos, acá le pusieron. Si este niño que pesa 15 kilos, ¿cómo y viene en shock? ¿Cuánto lo colocaría de vuelo? 15 por 20, ¿verdad? ¿Y cuál sería su porcentaje de déficit? Pesa 15 kilos. ¿Vale? Diabética, severa, vino con shock. El 10%, de ser 15 kilos. En esta segunda, ¿no? Acá serían 1500. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Debe ser 1500. ¿Sí? ¿Me entendemos? ¿Cómo es que se chicos? ¿Cómo lo tenemos? Sí, después. Sí. ¿De dónde sale 1500? Es. Pesa 15 kilos. Ajá. Viene El con 10%. shock. El 10%, ¿verdad? ¿Un litro cuánto pesa? Un kilo es un litro. ¿Sí? Entonces pesa 15 kilos, el 10%, 1500, ¿no? Entonces, su bolo multiplico 15 por los 20, me sale una cantidad. El 10% sería 1500. ¿Y cuánto sería su holiday Segar? Por holiday Segar, ¿cuánto le correspondería? Si pesa 15 kilos. Los primeros 10 kilos, 5 kilos, ¿no? Como pesa 15, los 10 primeros es 10 por 10. 10%. 10 por 10. ¿Se acuerdan los holidays? Sí. Entonces, ¿cuánto le correspondería a este niñito? 100 por. El total que toca pasar de 100 volumen. por 1000. Su bolito fue cuánto? 300. 1000. 300, ¿no? Su bolito fue 300. Su déficit fue 500. Y su pérdida o cálculo de requerimiento sería 1250. pesa 15 kilos. ¿Cuánto le correspondería? 250.
Ajá. 1250. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Entonces sumamos todo eso, esa es la cantidad que vamos a hacer este minuto en las próximas 24 o 48 horas. Solo es una situación hipotética que me puede llegar mañana en el hospital o a cualquiera de nosotros en el centro de salud. Probablemente en el centro de salud no voy a tener una máquina para hacer algo, ¿verdad? Probablemente no lo tenga. Entonces me voy a tener de repente un glucómetro. Yo ojalá tenga una cintita para que me permita ver en la orina ese porcentaje. Entonces, el enfoque que quisiera que se llevaran es qué hacer en ese momento, qué es lo que voy a hacer cuando me lleguen mis manos. Igual que sepa qué voy a hacer cuando me llegue una crisis asmática severa o un flux moderado, qué tengo que hacer en la práctica. Es muy importante conocer la fisiología, la fisiopatología, la clínica, pero en el momento práctico es importante saber en qué actuar. Entonces, este niñito le vamos a pasar ese volumen macular en las próximas 24 o 48 horas. Ya una vez esterilizado, lo mandaré pues a equipa, ¿no? Pero eso es lo que quisiera que se llevaran. Ahora, una cetoacidosis diabética se maneja en una UCI, en una unidad de trauma shock. Los controles gasométricos son prácticamente frecuentes. Los controles de glicemia son casi horarios al inicio. Y existe esa tablita que conocen, descarga móvil, cuando empezamos la insulina. Entonces, una vez que hemos empezado colocando el bolo de cloruro, empezamos a calcular los requerimientos que tiene este niño. Y podemos enviarlo. La siguiente, por favor. Y eso lo calculamos en 24 o 48 horas. De una manera práctica nos explicaron de la insulina. Quizás esta insulina es un poquito árido, medio complejo, pero llévense la idea. O sea, el hecho de que no lo maneje no significa que no lo conozcamos. Debemos empezar a colocarle la insulina. El cálculo que he mencionado es el adecuado, ¿no? Y controlar frecuentemente los niveles. Mensaje, a partir de una glicemia de 250 ya puedo empezar en pasar a dextrosa. Antes de 250, cloruro. Menos de 250 ya puedo empezar en pasar a dextrosa, el 5%. Antes de ese valor no. Mantengan todavía el cloruro de sodio y los controles frecuentes. La siguiente, por favor. Dos palabras de sodio, lo que dijeron, tenemos que aplicar esta fórmula para reconocer el sodio real. El potasio no lo administramos mientras el niño no está orinando, ¿no? O mientras tenga valores altos de potasio. Y a partir de estos valores podemos empezar a administrar potasio en la solución o agregarle a esa solución de cloruro de sodio aproximadamente unos 10 cc de cloruro de potasio. Una pollita de cloruro de potasio 20, ¿cuánto trae 20 pollita? Una pollita, digamos, esas pequeñas, ya. Cloruro de sodio. Una rosa para el cloruro de sodio 20%. ¿Cuántos dividimos, ¿verdad? Entonces una ampollita de no sé qué cantidad de potasio o de sodio tenemos de acuerdo, lo colocamos. Si es un valor más de 5 no se coloca potasio, o si viene orinado simplemente no le colocamos. Por favor. Fósforo también dosarlo. Dos palabras del bicarbonato. Si viene un niño con cetoacidosis diabética, el manejo no es bicarbonato, por favor, no. Eso gránselo, le dicen guía. Y últimamente se utiliza mucho menos el bicarbonato. Hay algunas revisiones en las cuales menciona que cada vez es más deleterio el bicarbonato. Todo ese complejo que han explicado, fisiopatológico de acidosis y sostenibilidad, se va a corregir con la hidratación. Pues a medida que el niño se va hidratando, esa alteración importante que es predominantemente con una acidosis marcada va a ir corrigiéndose. Entonces, bicarbonato son en situaciones bien puntuales. Es más, yo diría que no bicarbonato. Porque todo el manejo que están haciendo va a hacer que esa acidosis revierta. En la medida de lo posible, controles frecuentes y periódicos, ¿no? Después la siguiente, por favor. Bueno, lo que se habla de monitorización, ¿no? Quedó claro entonces el manejo de la etapa aguda de lo que es cetoacidosis diabética. Llévense ese manejo, chicos, con shock o sin shock, 20 por kilo o 10 por kilo. Y luego calculo el déficit, y eso en 24 o 48 horas. No coloco potasio hasta que no tenga menos de 5 o que haya orinado el niño. En ese lapso de tiempo ya pues puedo referir, ¿no? Dudas en la exposición, algo que no quedó claro. El cual sí lo entendemos, ¿no? El cual lo entendemos. Bueno, si no hubiera dudas, les agradecemos a los